Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol, y hoy nos embarcaremos en un viaje fascinante a través de las páginas de Carte de Marc, la cautivadora novela de Veronica Roth, la aclamada autora que conquistó a millones de lectores con su serie Divergente. Carte de Marc nos transporta a una galaxia lejana donde la política, las tradiciones y una misteriosa fuerza conocida como la corriente moldean el destino de civilizaciones enteras. En este universo único, cada persona desarrolla un don especial otorgado por la corriente misma, pero como descubriremos, estos dones pueden ser tanto una bendición como una maldición. En el centro de esta narrativa épica encontramos a dos jóvenes extraordinarios. Sira Novek, heredera de una nación guerrera, cuyo don le causa dolor constante y la convierte en un arma viviente, y Akos Kereset, un joven de un pueblo pacífico, cuya habilidad para interrumpir los dones de otros lo convierte en tanto un sanador como una amenaza para aquellos que ostentan el poder. A lo largo de este episodio, exploraremos 10 puntos clave que no solo nos revelarán la profundidad y complejidad de esta obra maestra de la ciencia ficción, sino que también nos mostrarán cómo sus temas resuenan profundamente en nuestra vida cotidiana. Desde el poder del destino hasta la naturaleza de la identidad, desde la política del poder hasta el significado del sacrificio, cada aspecto de esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestro propio lugar en un mundo cada vez más complejo y dividido. En el fascinante mundo de Carte de Marc, cada persona desarrolla un Current Gift, un poder único otorgado por la corriente, una fuerza misteriosa que fluye a través del universo como una corriente invisible de energía. Este concepto fundamental del libro nos presenta una realidad donde el destino y el libre albedrío se entrelazan de maneras sorprendentes y a menudo contradictorias. Sira Novek posee el don de causar dolor con su toque, una habilidad que la convierte tanto en un arma temible como en una prisionera de su propio poder. Su don la condena a vivir con dolor constante, transformando cada interacción física en un potencial acto de violencia. Por otro lado, Akos Kereset puede interrumpir los dones de otros, una habilidad que lo convierte en tanto un sanador como una amenaza para aquellos que dependen de sus poderes. Este sistema de dones predestinados refleja poderosamente nuestra propia realidad contemporánea. En nuestro mundo, nuestros dones pueden manifestarse como talentos naturales, privilegios sociales o incluso las circunstancias de nuestro nacimiento. Pensemos en cómo la capacidad de influir en otros a través de las redes sociales se ha convertido en un tipo de Current Gift moderno. Algunos utilizan esta influencia para inspirar y crear cambio positivo, mientras otros la emplean para manipular y causar división. La lección fundamental que Roth nos presenta es que no es el don en sí mismo lo que define nuestro destino, sino cómo elegimos utilizarlo. Esta verdad resuena especialmente en nuestra era digital, donde las habilidades tecnológicas, la empatía emocional o la capacidad de adaptación se han convertido en nuestros propios Current Gifts, y su impacto depende enteramente de cómo decidimos emplearlos. La protagonista, Sira, vive con un dolor constante debido a su don, una agonía que marca cada momento de su existencia. Sin embargo, la verdadera profundidad de su personaje se revela en cómo maneja esta carga. A lo largo de la historia, aprendemos que su verdadero poder no reside en su capacidad de infligir dolor, sino en su habilidad para soportarlo y, eventualmente, transformarlo en una fuente de fortaleza interior. Esta lucha constante de Sira contra su propio don nos presenta una poderosa metáfora sobre la resiliencia humana que resuena profundamente en nuestro mundo actual. En una era donde la ansiedad, la depresión y diversos desafíos mentales y físicos afectan a millones de personas, su historia se convierte en un faro de esperanza y comprensión. Pensemos en cómo la reciente pandemia global nos obligó a todos a enfrentar nuevas formas de adversidad. Al igual que Sira debe aprender a vivir con su dolor constante, muchos de nosotros hemos tenido que adaptarnos a circunstancias desafiantes que parecían imposibles de superar al principio. La forma en que ella aprende a usar su dolor como una herramienta en lugar de permitir que la defina nos enseña una lección vital sobre la adaptabilidad y la resistencia. Este punto del libro nos muestra que la resiliencia no significa no sentir dolor o dificultad, sino aprender a crecer a través de ellos. Es un mensaje particularmente relevante en una época donde la salud mental y el bienestar emocional han tomado un lugar central en nuestra conversación social, recordándonos que nuestras luchas no nos definen, sino que nos fortalecen. El mundo de Carte de Marc está dividido entre dos naciones principales, Tube y Sotet, cuya compleja relación sirve como un microcosmos de las dinámicas de poder que observamos en nuestro propio mundo. Los Sotet, el pueblo de Sira, son considerados violentos y bárbaros por los Tube, mientras que los Tube son vistos como débiles y privilegiados por los Sotet.
Esta división no es simplemente política, sino que está profundamente arraigada en las tradiciones culturales, las creencias religiosas y las historias que cada pueblo cuenta sobre sí mismo. Esta dinámica nos recuerda poderosamente las divisiones culturales y políticas que enfrentamos en la actualidad. En nuestro mundo globalizado, vemos cómo los prejuicios y estereotipos pueden ser amplificados por los medios de comunicación y las redes sociales, creando narrativas simplificadas que reducen grupos enteros de personas a características unidimensionales. La forma en que Roth desarrolla estas tensiones políticas va más allá de una simple dicotomía de buenos y malos. Nos muestra cómo cada lado tiene sus propias verdades y justificaciones, cómo la historia puede ser interpretada de diferentes maneras según quien la cuente, y cómo el poder puede ser utilizado tanto para oprimir como para liberar. En nuestra era de creciente polarización política, donde las divisiones sociales parecen cada vez más insalvables, este mensaje sobre la complejidad de las relaciones entre diferentes grupos y la importancia de ver más allá de nuestros propios prejuicios resulta más relevante que nunca. En el corazón de Karl Marx encontramos una profunda exploración de la identidad personal y cultural. Los Shorat tienen la tradición de marcar sus brazos con cicatrices para conmemorar sus muertes honorables, el Karl Marx del título. Estas marcas no son simples decoraciones corporales, sino un complejo sistema de registro personal y cultural que define quiénes son como individuos y como sociedad. Esta práctica de marcarse físicamente nos hace reflexionar sobre cómo construimos y expresamos nuestra propia identidad en el mundo moderno. En una era donde las redes sociales nos permiten crear y curar cuidadosamente nuestra imagen pública, las marcas que elegimos mostrar al mundo pueden ser tanto digitales como físicas. Nuestros perfiles en línea, nuestras elecciones de estilo de vida, nuestras afiliaciones culturales y políticas se convierten en las cicatrices que definen quiénes somos ante los demás. La novela nos desafía a considerar qué partes de nuestra identidad son verdaderamente elegidas y cuáles son impuestas por nuestra cultura, familia o circunstancias. ¿Hasta qué punto nuestras marcas son un reflejo auténtico de quiénes somos y cuánto son una respuesta a las expectativas sociales? En un mundo donde la autenticidad es cada vez más valorada pero también cada vez más difícil de definir, este mensaje sobre la importancia de abrazar nuestra verdadera identidad, incluso cuando va en contra de las expectativas sociales, resuena con particular fuerza. La relación entre Sira y Jaco se desarrolla a través de su capacidad de comprender el dolor del otro de una manera única y profunda. Akos, con su don de neutralizar los poderes de otros, se convierte en la primera persona que puede tocar a Sira sin causarle dolor. Esta conexión física se transforma en una metáfora poderosa sobre el poder transformador de la empatía verdadera. Lo fascinante es cómo esta dinámica refleja las barreras invisibles que construimos en nuestra propia sociedad. En nuestro mundo actual, donde las interacciones digitales a menudo reemplazan el contacto humano directo, la importancia de la empatía verdadera se hace más crucial que nunca. Pensemos en cómo las redes sociales nos permiten estar constantemente conectados, pero paradójicamente, los niveles de soledad y aislamiento social están en su punto más alto. La capacidad de Akos de atravesar el dolor de Sira nos recuerda la importancia de ir más allá de la superficie en nuestras interacciones. En un mundo donde es fácil quedarse en lo superficial, donde los me gusta y los comentarios breves han reemplazado las conversaciones profundas, necesitamos más que nunca esa capacidad de conectar genuinamente con el dolor y las experiencias de otros. Esta parte de la historia nos desafía a considerar, ¿cuándo fue la última vez que verdaderamente tocamos la vida de alguien más? ¿Cuándo permitimos que alguien atravesara nuestras propias barreras? El libro también explora cómo la empatía puede ser una herramienta de sanación y transformación. Vemos cómo el entendimiento mutuo entre Sira y Akos no solo los cambia a ellos, sino que tiene el poder de impactar a comunidades enteras. En nuestra era de polarización y división, donde las diferencias parecen insuperables, este mensaje sobre el poder unificador de la empatía resulta más relevante que nunca. En el universo de Karl Marx, los oráculos pueden ver el futuro con una claridad innegable, y sus profecías son consideradas inevitables. Sin embargo, la forma en que los personajes responden a estas profecías demuestra que incluso dentro del destino aparentemente fijo, existe un espacio significativo para la elección personal y la interpretación individual. Este tema encuentra un paralelo fascinante en nuestra era digital. Hoy en día, los algoritmos de inteligencia artificial y el Big Data intentan predecir nuestro comportamiento con una precisión cada vez mayor. Desde las recomendaciones de Netflix hasta las sugerencias de compra de Amazon, vivimos rodeados de profecías digitales que intentan anticipar nuestros deseos y decisiones.
Al igual que los personajes del libro luchan contra las expectativas de las profecías, nosotros nos encontramos luchando contra las predicciones de la tecnología sobre nuestros gustos y elecciones futuras. La novela plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del libre albedrío en un mundo determinista. ¿Hasta qué punto nuestras acciones están predeterminadas por factores externos, ya sean profecías místicas o algoritmos predictivos? ¿Qué significa tener libertad de elección cuando nuestras opciones parecen estar cada vez más influenciadas y limitadas por fuerzas fuera de nuestro control? Esta tensión entre destino y libre albedrío se vuelve especialmente relevante en una época donde la tecnología predictiva y la automatización juegan un papel cada vez mayor en nuestras vidas. Desde los sistemas de crédito social hasta la medicina predictiva, nos enfrentamos constantemente a la pregunta de cuánto control tenemos realmente sobre nuestro futuro. La transformación personal es uno de los temas más profundos y complejos en Carl Mark. Sira experimenta una evolución extraordinaria, pasando de ser un instrumento de tortura en manos de su hermano a convertirse en dueña de su propio poder y destino. Esta transformación no es repentina ni fácil, está marcada por momentos de duda, retrocesos y decisiones difíciles que resuenan con autenticidad. Por su parte, Akos debe atravesar su propia metamorfosis, enfrentándose a la difícil tarea de reconciliar sus ideales con la dura realidad del mundo que lo rodea. Su journey nos muestra cómo la transformación personal a menudo requiere abandonar creencias y prejuicios profundamente arraigados. Este tema resuena poderosamente en nuestra época actual, donde la necesidad de adaptación y reinvención constante se ha vuelto una realidad cotidiana. En un mundo donde las habilidades que necesitamos evolucionan rápidamente y las carreras profesionales ya no son lineales, la capacidad de transformarnos se ha convertido en una habilidad esencial para la supervivencia. La forma en que Roth describe estas transformaciones nos recuerda que el verdadero cambio personal requiere tanto valentía como vulnerabilidad. En una era donde el desarrollo personal se ha convertido en una industria multimillonaria, con soluciones rápidas y fórmulas mágicas para el éxito, el mensaje del libro sobre el carácter gradual y a menudo doloroso del verdadero cambio resulta particularmente significativo. Las relaciones en Carl Mark son intrincadas y multidimensionales, tejiendo una red compleja de lealtades, traiciones y transformaciones. La relación tóxica de Sira con su hermano Risek nos muestra cómo los vínculos familiares pueden ser tanto una fuente de trauma como una oportunidad para la liberación. Por otro lado, su creciente conexión con Akos demuestra cómo las relaciones inesperadas pueden desafiar nuestras presunciones más básicas sobre quiénes somos y qué somos capaces de hacer. Este tejido complejo de relaciones encuentra un eco poderoso en nuestra era digital. En un mundo donde podemos mantener cientos de amistades en línea pero luchar para mantener conexiones profundas en la vida real, el libro nos desafía a considerar la calidad y autenticidad de nuestras relaciones. La forma en que los personajes navegan sus lealtades divididas refleja nuestros propios desafíos en un mundo donde las relaciones se desarrollan simultáneamente en espacios físicos y virtuales. La novela también explora cómo las relaciones pueden ser tanto limitantes como liberadoras. Vemos cómo los personajes deben aprender a establecer límites saludables mientras mantienen su capacidad de conexión y vulnerabilidad. En una época donde las líneas entre lo personal y lo público se han vuelto cada vez más borrosas, esta exploración de los límites en las relaciones resulta particularmente relevante. Roth nos muestra que las relaciones más transformadoras son aquellas que nos desafían a crecer, incluso cuando ese crecimiento es incómodo o doloroso. Este mensaje resuena especialmente en un mundo donde es fácil quedarse en nuestra zona de confort, rodeados de personas que piensan y actúan como nosotros. El poder en Carl Mark se manifiesta en múltiples dimensiones interconectadas, el poder político ejercido por las diferentes facciones, el poder personal representado por los Current y el poder social que surge de las tradiciones y expectativas culturales. La forma en que diferentes personajes manejan estos diversos tipos de poder nos ofrece una exploración matizada de la responsabilidad y la ética del poder. El gobierno tiránico de Risek nos muestra cómo el poder sin empatía o restricciones morales puede corromper y destruir. En contraste, la reluctancia de Sira a usar sus habilidades destructivas, incluso cuando podría ser ventajoso hacerlo, nos presenta una perspectiva más matizada sobre el uso ético del poder. Esta exploración del poder encuentra paralelos sorprendentes en nuestra sociedad actual. En la era digital, el poder ha tomado nuevas formas a través de la tecnología, la información y la influencia social. Un tweet viral puede derribar corporaciones, un video en TikTok puede iniciar movimientos sociales, y la información personal se ha convertido en una nueva forma de moneda y poder. La novela nos desafía a considerar nuestra propia relación con el poder, sea grande o pequeño.
En una época donde cada individuo puede potencialmente alcanzar una audiencia global a través de las redes sociales, las preguntas sobre el uso responsable del poder se han vuelto universales. ¿Cómo utilizamos nuestra influencia? ¿Qué responsabilidades conlleva el poder que tenemos, sin importar su escala? El tema del sacrificio en Card the Mark se explora con una profundidad y complejidad que va más allá de la simple renuncia a algo valioso. Los personajes se enfrentan constantemente a decisiones donde deben sacrificar aspectos fundamentales de sí mismos, su seguridad, sus creencias, sus relaciones más cercanas, por un bien mayor que a menudo ni siquiera están seguros de poder alcanzar. Este tema resuena profundamente en nuestra época actual, donde enfrentamos decisiones cada vez más complejas sobre el equilibrio entre el bienestar individual y colectivo. La pandemia nos ha obligado a todos a considerar que estamos dispuestos a sacrificar por el bien común. El cambio climático nos exige sacrificios en nuestro estilo de vida por un futuro que podríamos no llegar a ver. La novela nos muestra que el verdadero sacrificio no es simplemente renunciar a algo, sino elegir conscientemente un camino más difícil por un propósito mayor. Vemos cómo los personajes luchan con las consecuencias de sus sacrificios, cómo estos los transforman y cómo, a veces, el verdadero sacrificio consiste en abandonar nuestras nociones preconcebidas sobre lo que es correcto o necesario. En un mundo que a menudo prioriza la gratificación inmediata y el beneficio personal, este mensaje sobre el valor del sacrificio consciente y sus consecuencias transformadoras adquiere una relevancia especial. Nos desafía a considerar, ¿qué estamos verdaderamente dispuestos a sacrificar por nuestros valores? ¿Cómo nos transforman estos sacrificios? ¿Y cómo podemos mantener nuestra integridad y propósito incluso cuando el costo personal es alto? Hemos llegado al final de nuestro viaje por Card the Mark, y qué viaje fascinante ha sido. A través de las páginas de esta extraordinaria novela de Veronica Roth, hemos explorado temas que, aunque ambientados en una galaxia lejana, resuenan profundamente con nuestra realidad cotidiana. Comenzamos analizando el sistema de dones o current gifts, que nos mostró cómo nuestras capacidades innatas pueden ser tanto bendiciones como maldiciones, dependiendo de cómo elegimos utilizarlas. En nuestra era digital, donde cada uno de nosotros tiene el poder de influir en otros a través de las redes sociales y la tecnología, esta lección sobre la responsabilidad que viene con nuestros dones resulta particularmente relevante. La historia de Cira nos enseñó sobre el poder transformador de la resiliencia. Su lucha con el dolor constante y su capacidad para convertir esa debilidad en fortaleza nos recuerda que nuestros mayores desafíos pueden convertirse en nuestras fuentes más profundas de poder. En un mundo donde enfrentamos crisis globales y personales cada vez más complejas, su ejemplo nos muestra que la verdadera fortaleza no está en evitar el dolor, sino en aprender a crecer a través de él. A través de la división entre Tube y Sotet, Roth nos presentó un espejo de nuestras propias divisiones políticas y culturales. En una época donde la polarización amenaza con desgarrar el tejido social, su mensaje sobre la importancia de ver más allá de nuestros prejuicios y buscar la humanidad en aquellos que consideramos otros se vuelve cada vez más crucial. La práctica Sotet de marcar sus cuerpos nos llevó a reflexionar sobre la naturaleza de la identidad y cómo elegimos mostrar quiénes somos al mundo. En una era donde nuestras identidades se construyen tanto en el espacio digital como en el físico, su exploración de la autenticidad y el significado de nuestras marcas nos desafía a considerar qué partes de nosotros mismos elegimos mostrar y por qué. La relación entre Cira y Akos nos mostró el poder transformador de la empatía verdadera. En un mundo donde las conexiones superficiales abundan pero las relaciones profundas escasean, su capacidad para ver más allá de sus diferencias y conectar a un nivel fundamental nos recuerda la importancia de la vulnerabilidad y la autenticidad en nuestras propias relaciones. Card the Mark trasciende el género de la ciencia ficción para tocar verdades universales sobre la naturaleza humana, el poder, el destino y la capacidad de elección. Nos recuerda que nuestras cicatrices, sean visibles o invisibles, no nos definen tanto como las decisiones que tomamos y cómo elegimos usar nuestro poder para impactar en el mundo que nos rodea. Como siempre enfatizamos en Overcast, este análisis que hemos compartido hoy es solo una pequeña muestra de las riquezas que Card the Mark tiene para ofrecer. La verdadera magia de la literatura reside en la experiencia personal de sumergirse en sus páginas y descubrir cómo la historia resuena con nuestras propias experiencias y desafíos. Para aquellos que se han sentido intrigados por los temas que hemos explorado hoy, los invito a emprender su propio viaje a través de las páginas de Card the Mark. En la descripción de este episodio encontrarán el enlace para conseguir el libro. Recuerden que ningún resumen, por detallado que sea, puede capturar completamente la profundidad y los matices de una obra literaria.
Cada lector trae su propia perspectiva y experiencias a la historia, y es en ese diálogo personal con el texto donde se encuentra el verdadero poder transformador de la literatura. Como dice uno de los pasajes más memorables del libro, las marcas en nuestros brazos son un recordatorio de que el destino nos mira a todos. En nuestro propio mundo, lleno de incertidumbre y cambios constantes, esta reflexión sobre cómo nuestras cicatrices y elecciones nos definen resulta más relevante que nunca. Hasta el próximo episodio de Obcast, donde continuaremos explorando las historias que dan forma a nuestro entendimiento del mundo y de nosotros mismos.